interrelacionarse con otras personas. Dicha interrelación se realiza mediante contratos, ya sean diversos de género y especie, o también un grupo de contratos que son llamados los contratos asociativos, que es del cual hablaremos el día de hoy. La nueva Ley General de Sociedades se aparta de modo importante de nuestra anterior norma societaria e introduce novedades dignas de su atención. La primera de ellas es que se regula de modo general los contratos asociativos, creando normativamente un género de contratos que no se agotan con disciplinarios en la Ley General de Sociedades, ya sea en asociación en participación y consorcios. Podríamos hablar que también por primera vez se regula de modo amplio el contrato de consorcio, que todo parecería indicar aludiría a un joint venture. Esto mis compañeros lo hablarán más adelante. Por cierto, también cabría resaltar que este contrato era ya bastante conocido en nuestro medio, y en absoluto podría decirse que resulta ajeno para nuestra legislación. Un ejemplo sería la legislación pesquera, y especialmente en la minera. Se aludiría. También podríamos decir lo propio sucedería con la legislación tributaria. Tanto el IGB como el impuesto a la renta, no obstante, hasta que la nueva ley societaria se estuviera dándose un contrato atípico. ¿Pero qué vendría a ser un contrato atípico? Que no encajaría en un tipo o modelo preestablecido, pues carecería de una legislación sistemática e integral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora voy a dar una pequeña reseña histórica de la noción del contrato. Bueno, el concepto del contrato en sí, en la actualidad, es basado en la voluntad desde un punto de vista histórico. Es relativamente reciente, por muchos siglos fue también otras cosas distintas a la voluntad. Hoy día voy a hablar sobre 4 puntos desde la perspectiva. Empecemos con la perspectiva del contrato en el derecho griego, de la antigüedad. Aquí la convención del contrato tenía como una idea esencial el intercambio o el trueque, del desplazamiento de un bien de un patrimonio a otro y viceversa. El desplazamiento genera un deber de restitución o contrapartida. Si bien de acuerdo de voluntades, puede tener efectos en el desplazamiento, que podría ser secundario. Lo esencial del contrato para que los griegos lo tomaran de una manera sin alacma, y la reciprocidad de prestaciones independientemente de si se genera por voluntad de los sujetos u otra fuente. Pasando a la perspectiva del contrato en el derecho romano, se podría decir que una idea fundamental de los contratos en el derecho romano clásico era que el contrato sin solemnidad no nacía. El contrato romano clásico era esencialmente formalista. Lo que da a ser al contrato es la existencia de las obligaciones que se daban recíprocamente. Por lo demás, podríamos decir que etimológicamente significaría lo contraído, que sería contractus. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasando a el contrato en la época postclásica y la Edad Media y el derecho francés, la noción clásica del contrato se cambia por las palabras consensus y voluntas, ya que aparentemente con más claridad en los contratos importantes se cambia la bilateralidad funcional por la bilateralidad genética. Se formula un principio también, podríamos mencionar, en el siglo XVIII, principio que es recogido por el Código Civil francés, la Revolución y el Código Civil Supreme sobre las barreras políticas y económicas en ese siglo, ya que se oponen a un principio autónomo voluntario. El contrato... Señor Cristian, sería bueno que pase la diapositiva porque se ha quedado, creo. No, sí, está en ¿Está el bien? punto 3. Sí. Bueno, ya, siga. Uh -huh.
Como decía, se quedaba en un principio autónomo y voluntario. El contrato podría ser, en este tiempo, era considerado como una fuente de obligaciones y los individuos son libres de celebrar estos contratos. Fue una manera de libertad para todas las personas por esta gran revolución que se dio en este tiempo. Pasando a la perspectiva desde el punto 4 sería el contrato en nuestros tiempos modernos. La nueva concepción del contrato ya es más conocido como un pacto desnudo o simple, porque se da ya de acuerdo a las voluntades, desprovisto de formas, pues el individuo ya es totalmente libre para hacer solo la obligación de su consentimiento con la persona con la cual él lo acataría. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre el contrato asociativo. Siguiente diapositiva. Bueno, la definición de un contrato asociativo. El contrato asociativo se definiría como el estudio que exige detenerse en diversas cuestiones concretas, con la intención de esquematizar la cuestión. Debemos meditar acerca de las características observables en este tipo de contratos, como objetos de encuadrarlos perfectamente dentro del seno de los contratos. Algo que no ha sido sumamente unánime admitiéndolo doctrínicamente. Los contratos asociativos crean y regulan la participación e integración en negocios o empresas determinadas, en intereses comunes de los participantes. Este tipo de contratos no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto también a una inscripción en el registro. Podríamos decir que el contrato asociativo es una de las cuyas modalidades que sería una subrama, el contrato de consorcio, el que crea y regula las relaciones de los participantes e integración de los negocios o empresas determinadas, en intereses común de los intervinientes. Podríamos aquí hablar del artículo 48 de la Ley 26.887 de la Ley General de Sociedades, la definición establecida que se aprecia en los contratos asociativos son aquellos en los que el interés de los asociados en participación son determinados por los negocios y está orientado al logro de una finalidad en común, que es prioridad para todos los contratantes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre el surgimiento de los contratos asociativos. Bueno, si bien es verdad, desde un punto de vista jurídico, tanto la libertad de contratar como la libertad de empresa hacen posible el surgimiento de los contratos asociativos. Está claro que no son causa, en realidad, estos no son causa, pues en realidad estos contratos son productos de dos hechos que están íntimamente relacionados. El primero de ellos, el cual podríamos mencionar, sería algo que hemos estado viviendo a diario, la revolución tecnológica, que ha hecho de nuestra sociedad de conocimiento una sociedad que tiene ahora un valor diferencial en el saber, pues esta revolución tecnológica ha permitido la globalización. Entre ellas podríamos mencionar que nos ayudan las computadoras, la fibra óptica y los sistemas multimedia que disuelven en el tiempo y el espacio y modifican las redes de producción, servicios y consumo. Pues por primera vez en la historia de la humanidad disponemos de la economía global en la que se puede producir y vender todo en todas partes y en todo momento. El segundo, que está íntimamente relacionado con esto, sería la expansión del liberalismo. Un capitalismo sin límites, el neoliberalismo, que es el pensamiento único que expande sobre toda la superficie de la Tierra una economía libre de desregularización, privatización, cuáles son unas características que mueven la economía de nuestra hora. Pues el crecimiento de la empresa fue resultante de estos dos hechos, como dije, la revolución tecnológica
y el neoliberalismo, pues han sido una dimensión que ha superado las fronteras de los países nacionales, que hoy las empresas exitosas no necesitan grandes recursos naturales, pues toman capital de los bancos y las bolsas de valor de todo el mundo y pueden trasladar sus operaciones a cualquier parte del planeta, pues es un capitalismo ya sin límites. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre los caracteres del contrato asociativo. El primero que podríamos mencionar sería de que tienen un fin en común de carácter principal para todos los intervinientes. El segundo, la única formalidad es que el contrato asociativo está constado por escrito. También que no es necesaria una escritura pública ni inscripción en el registro, que su objetivo es la participación e integración en el negocio o empresas determinadas y no da lugar a la formación de una persona jurídica. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia de los contratos asociativos. Bueno, en el artículo 438 de la Ley General de Sociedades, estipula que se considera contrato asociativo aquel que crea, que regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Bueno, para comprender este texto citado, sería de que la definición habría que partir de un concepto de concentración empresarial, la cual supone un fenómeno de raíz económica y, en consecuencia, jurídica, mediante el cual dos o más empresas integran sus recursos, ya sea económicos o humanos, a efectos de conseguir un beneficio en común diferente al interés empresarial. También se puede apreciar que los contratos asociativos integran la red de alternativas que ofrece la concentración empresarial. En tal orden, las ideas pueden conceptualizarse como una manifestación de la concentración empresarial, en la cual no se pierde la personalidad jurídica y en el que se establecen relaciones de coordinación. Podríamos aludir esto a que se refiere a las relaciones de participación e integración. Pues también diríamos que en el Perú los contratos asociativos se encuentran regulados en la Ley General de Sociedades y, como regla general, se debe tener en claro que no generan una persona jurídica, por lo que deben constar por escrito y no requieren ser registrados. Esto vendría a ser como una característica y también como una importancia. También la idea general, bueno, creo que eso sería todo de las importancias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, si hablamos de los contratos asociativos en la nueva Ley General de Sociedades, consideremos que el solo hecho de haber incluido en nuestra ley societaria este tipo de contratos ya es un avance, pues reconoce jurídicamente contratos de enorme importancia en el derecho mercantil que otras legislaciones modernas que ya han disciplinado. Sin embargo, creemos que nuestros legisladores han sido austeros, pues solo se han dedicado a 2 artículos a la parte general de los contratos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora si hablamos del libro quinto, es aquel que se ocupa de los contratos asociativos. Se divide en 3 partes. La primera, compuesta por los artículos 438, que sería la definición de los alcances, y el 439,
en el cual se define las contribuciones de dinero, bienes o servicios. También trata aspectos generales de los contratos asociativos, en la que estaría la segunda del artículo, que estaría conformado desde el 440 hasta el 444. La norma del contrato de asociación y participación. Y por último, se legisla sobre el contrato de consorcio, que estaría estipulado desde el artículo 445 al 448. Ahora le daré paso a mi compañero Riquelme Máximo para que continúe con la exposición. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, alumnos, compañeros. A mí me toca exponer sobre contratos de asociación en participación. Y, por favor, siguiente. Ya. Uno de los antecedentes y fundamentos, como primera parte, al contrato de asociación en participación lo encontramos en nuestra legislación como una forma de tránsito entre la sociedad que constituye una persona jurídica y la relación contractual. Según los antecedentes históricos de este contrato, se manifiesta, deriva de la más antigua forma de cooperación mercantil a través del participio o compagina, a través que es llamada porque es la persona que aporta capital a los negocios de otros y permanece oculta por los terceros. Las razones para celebrar un contrato de participación son dos. Uno de los contratantes será el estimulado por el deseo de obtener un aumento patrimonial sin los inconvenientes que tiene el préstamo para quien necesite dinero. Obligación de pagar un interés fijo y de restituir íntegramente el capital recibido. Y la segunda parte sería que el otro contratante será estimulado por el deseo de participar en las ganancias y de una sociedad sin verse obligado a intervenir en su gestión ni arriesgar mayor capital que el aportado. Además de estos fundamentos, el contrato de asociación en participación también responde a la necesidad de encontrar mayores beneficios tributarios y sobre todo a buscar competitividad en el mercado. Pues mediante este contrato se logra unir a dos o más personas naturales o jurídicas para trabajar en un solo objetivo, poniendo cada una de ellas lo mejor de sí en la búsqueda de su desarrollo económico. Siguiente, por favor. La definición de un contrato de asociación en participación también es conocido como la doctrina, como cuentas de participación, como sociedad tácita, como sociedad accidental o sociedad secreta y contrato de participación. Las cuentas en participación fueron y serán un contrato de colaboración económico por el que uno o varios sujetos aportan al capital o bienes a otro para participar en los resultados prósperos o adversos de un acto o actividad que éste desarrolla enteramente en su nombre y aparentemente por su cuenta. La cuenta en participación, el contrato en participación se trata de una contribución al negocio de otro, participación en sus resultados, aclarando que dentro de este contrato se incluyen la participación en un solo negocio y una sola operación
que sería como una operación mercantil que se denominaría una asociación ocasional, y la explotación de una industria mercantil que sería considerada como una asociación permanente. Nuestra Ley General de Sociedades, en concordancia con el derecho italiano y francés, en su artículo 440 establece como distinción que por el contrato de asociación en participación, una persona natural o jurídica denominada asociante conceda a otra u otras personas denominadas asociados una participación en el resultado o en las utilidades de una o de varios negocios o empresas del asociante a cambio de determinada contribución. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver ahora las características. Las características de un contrato en participación están entre los efectos internos y los efectos externos, que serían más que todo en la relación de los terceros. Vemos primeramente por los efectos internos y como primero pondríamos al asociante que asume la gestión de negocios. Por ello, el asociante tendrá que gestionar el negocio con la diligencia de un buen comerciante y deberá responder por el fraude o la culpa que exista en su gestión. Asimismo, el gestor de negocios estará obligado a emplear la aportación del partícipe de manera adecuada a una naturaleza y finalidad del negocio. No podrá transformar su sola voluntad al objeto de la empresa. No puede atribuir participación en el mismo negocio o la empresa o a otras personas sin el consentimiento expreso de todos los asociados. No podrá enajenar su propia empresa sin consentimiento partícipe. No podrá detraer los elementos de explotación de su empresa para llevarlos a otra. Y finalmente, el gestor no puede establecer otra empresa de objeto similar. Segundo caso sería la distribución de ganancias y pérdidas. El asociante estará obligado a rendir cuentas de su gestión y liquidar al partícipe según los resultados prósperos o adversos en la proporción que se haya convenido. Aquí podemos encontrar dos situaciones, en la que primero, en que en el contrato de asociación de participación se firma para realizar una obra determinada o por un tiempo determinado, que normalmente la liquidación se realizará al finalizar un contrato, y en el segundo sería cuando el contrato tiene una duración indeterminada y las liquidaciones se realizan periódicamente. Esas serían las diferencias. Y el tercer caso, en la manera interna, sería que el asociado tiene derecho a solicitar informaciones. En ejercicio de este derecho, el asociado puede solicitar la comunicación por escrito del balance general de manera anual y examinar la contabilidad del negocio. Y dentro de las características que resaltan las relaciones jurídicas y externas tenemos las siguientes, que sería la asociación en participación que no tiene razón social ni denominación. Esto es por cuanto no se crea un ente jurídico y con personalidad, ni trasciende tampoco a las relaciones con terceros, y no es un acto jurídico ya que no está inscrito en los registros públicos. En el segundo caso sería que no existe relación jurídica entre los terceros y los asociados, pues el gestor, que es el asociante, se muestra frente a los terceros como el único dueño del negocio. Actúa en nombre del propio
en nombre propio y consiguientemente adquiere los derechos y las obligaciones nacidas en el ejercicio del comercio. Por eso no hay, por tanto, deudas propias de la cuenta en participación, sino deudas propias de la propia persona encargada, que sería el gestor de negocios. Siguiente. Ya, sí. Extinción del contrato de asociación en participación. Aun cuando la Ley General de Sociedades no se haya establecido expresamente las causas de la extinción, podemos considerar las siguientes, que sería el primero, que sería el mutuo acuerdo de las partes, una de las causas de la extinción, y el segundo sería por rescisión o resolución, según sea por causa existente en el momento de celebrarlo o sobreviniente. Y de ahí el transcurso del tiempo de duración fijado en el contrato, el término de la operación o empresa para cuyo fin se firmó el contrato, y también la muerte o incapacidad del socio gestor encargado del negocio, de no existir un pacto de continuar el contrato con sus herederos, entonces se da por concluido, ¿no? Conociendo ahora lo que es el contrato de asociación en participación, comprendemos ya su utilidad práctica, y podremos, digamos, que solucionar algunos problemas. Es así que planteamos en un contrato de asociación en participación. Por ejemplo, un ejemplo sería entre mi asesorada y cada empresa subcontratista. En este contrato se establece una forma clara entre otros. En la primera parte sería que cada empresa subcontratista, que serían los asociados, se obligan a girar sus facturas directamente con la empresa llamada Ranza S.A., quien a su vez haría la retención del 6% del IGB. Como segunda parte sería que cada empresa asociada autorizada expresamente por Ranza S.A. deposite el pago de cada factura girada y en la cuenta corriente de mi asesorada, que es el asociante, lográndose así tener el control y la unión de las empresas en total, de todas las empresas subcontratistas. En esto nos permite mantener la unión a los empresarios y buscar competencias en el mercado nacional. Y asimismo, el logro que al momento de girar los cheques por el servicio prestado se descuente el 6% a favor de mi asesorada para cubrir los gastos administrativos, operativos y de gestión de negocios. Como tercera parte sería el encargo de mi asesorada, que sería la asociante, que se encargaría de la gestión de negocios, facultándole para buscar nuevos contratos y hacer el seguimiento de los ya obtenidos, buscando prestar un servicio eficiente, asumiendo, asesoradamente la responsabilidad frente a los terceros contratantes. Y finalmente, como mi asesorada se compromete a poner a todo el personal necesario para tener el mejor servicio prestado a las empresas que están incluidas y sean muy eficientes, así como asesorar a las empresas asociadas en aspectos técnicos, en los aspectos comerciales, en los aspectos contables y en los aspectos jurídicos. Por ello, el asociante se tiene que comprometer y, y más que todo tenerlo mejor, como sería el mejor personal para realizar el negocio. Con esto doy pase a compañera.
Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema que me ha tocado a mí exponer es contratos de consorcio. Voy a iniciar con la definición. Siguiente PPT. Ahí está. Definición del contrato de consorcio. Bueno, este es un tipo de contrato asociativo por el que dos o más personas se unen para llevar a cabo lo que es un negocio de forma directa, con el fin de poder generar beneficios para ambos, pero esto sí es requisito esencial que no deben perder su autonomía cada una de ellas. Bueno, la palabra consorcio es una palabra que se usa para poder hablar de un grupo de empresas que realizan nuevas alianzas con la intención de poder impulsar lo que es una actividad económica. Es importante para lo que es las contrataciones estatales y privadas. La palabra consorcio también se usa para lo que es un tipo de agrupación que reúne a varias empresas con las cuales se impulsa lo que es una actividad en común que tienen ambas. Su objetivo es elevar la capacidad del monopolio, conseguir lo que es la rentabilidad para ambas empresas, y esto es sin interferir en la autonomía financiera de ambas. Bueno, aquí lo que se da en el consorcio está conformado por consorciados, ¿no? Puede ser de 2 a más consorciados. Ellos asumen lo que es la responsabilidad y riesgos de forma equitativa, o sea, es igualitaria las responsabilidades y los riesgos para los consorciados. Y todos deben cumplir con las obligaciones que se han comprometido al momento de firmar el contrato de consorciados. Hay dos tipos de fines. Hay los fines que es instrumentales y los operativos. En el caso de los instrumentales, se firma el contrato de consorcio instrumental con el fin de proyectar la participación con respecto a un negocio que se va a dar en el futuro. El ejemplo sería participar en una licitación. El siguiente sería el operativo. En este caso se firma este tipo de consorcio para poder desarrollar un negocio en conjunto. El ejemplo sería un consorcio operativo del Este, que está en Costa Rica, en el cual es un conjunto de empresas por las cuales ellos brindan el servicio de transporte. Y aquí estas empresas, cada una de ellas brinda lo que es, o sea, lo que pueden dar al consorcio. Una es el transporte de los vehículos, otro da lo que es la tecnología y el otro consorciado puede dar lo que es el marketing, ¿no? Con respecto a poder impulsar el uso de estos vehículos en este país para poder obtener mayores rutas en Costa Rica. Y en el caso, otro ejemplo sería en el caso del consorcio de exportación Perú, en el cual se unen muchas MIPES para poder exportar sus productos al extranjero. Siguiente PPT. Ya, los contratos de consorcio en la nueva ley de sociedades. Bueno, según el artículo 445 del contrato de consorcio, aquí se va a dar lo que es la definición, en el cual es un contrato donde está estipulado 2 o más personas en las cuales se asocian para poder formar de manera activa y directa un determinado negocio o empresa, para poder conseguir lo que es un beneficio económico, pero ni una de ellas debe perder lo que es su autonomía. Ya. Corresponde a cada consorcio realizar lo que es las actividades propias del consorcio, ¿no? O sea, cada consorciado debe realizar las actividades que se estipula dentro del consorcio, ¿no? Y deben encargarse de ello y deben estar comprometidos y cumplir cada una de sus responsabilidades que han sido estipuladas dentro del contrato de consorcio. Bueno, siguiente PPT. Bueno, en el artículo 446, con respecto a la afección de los bienes que los miembros de consorcio afectan al cumplimiento de la actividad que se han comprometido, ya continúan siendo de propiedad exclusiva de estos. Esto quiere decir que el consorciado 1 o el consorciado 2, uno de los dos, vienen a traer lo que es sus bienes de capital, otros, o el consorciado A puede traer lo que son las maquinarias, y el consorciado B puede traer lo que son el capital en sí.
¿no? Entonces, al traerlo al consorcio no significa que esto les pertenezca mutuamente. Cada uno tiene su poder exclusivo con respecto a los bienes de capital de cada uno de ellos. La adquisición conjunta de bienes se regula por las reglas de copropiedad. Bueno, esto quiere decir que los bienes que le corresponde a cada consorciado les pertenece de manera indivisa a ambas, ¿no? Esto no está dividido entre ambas partes de manera material, sino que las cuotas son las que se dividen de manera igualitaria para ambas, ¿no? Ya. En el artículo 447, que nos habla de la relación con terceros y las responsabilidades, esto no quiere decir que cada consorciado puede vincularse de manera individual con terceros, ¿no? Pero debe tener en cuenta que ello va a generar lo que es una adquisición de derechos, de obligaciones y responsabilidades a título particular de cada uno de ellos. Cuando el consorcio contrae con terceros, la responsabilidad será de manera solidaria, y esto debe estipularse en el contrato que se hace con terceros, ¿no? Y si lo quieren hacer de manera de una responsabilidad individual, también debe estar estipulado en el contrato de los consorcios. Siguiente PPT. Bueno, con respecto al artículo 448, lo que es el sistema de participación, el contrato debe establecer lo que es el régimen y el sistema de participación con respecto a la rentabilidad y los resultados de consorcio. Esto debe estipularse si va a ser de manera igualitaria o si va a haber un porcentaje por cada uno de ellos. Si no se estipula, se va a suponer que es por igual para todos. Siguiente PPT. Bueno, con respecto a las características del consorcio. Bueno, este es un contrato asociativo, ya que se reúne aquí varias empresas que tienen un interés en común. Esto debe estar estipulado y escrito en un contrato, y no es necesario llevarlo a lo que es la inscripción en registros públicos. Regula lo que es la relación de la participación o integración de uno o a más negocios que quieran emprender estos consorciados en conjunto. Ellos no cuentan con personería jurídica, no cuentan con lo que es un representante legal, pero ellos sí pueden designar a lo que es un apoderado en común para que pueda representarlos cuando hagan un contrato con terceros. Ellos no cuentan con lo que es una denominación o razón social. Todos los participantes mantienen lo que es la autonomía de forma activa y directa en los negocios y en la empresa. Siguiente PPT. Ya, cada miembro cumple con las actividades del contrato, dado por compromiso. Los bienes que se le asignen al consorcio permanecen en propiedad de cada consorciado, como ya les mencioné anteriormente. Cada bien o cada capital o instrumentos de capital o las maquinarias le pertenecen a cada consorciado, es exclusivamente de ellos. Cada consorciado adquiere lo que es los derechos y obligaciones al momento de generar las operaciones del consorcio con terceros. El contrato debe establecer lo que es el régimen de participación con respecto a lo que es las utilidades o la rentabilidad que se va a adquirir. Entre las ganancias y las pérdidas, esto ya es compartido por el consorcio. Y si no se estipula en el contrato, esto, como ya lo mencioné, puede ser de manera igualitaria. Esto ya se supone que es así si no lo estipulan en el contrato. Las principales cláusulas es la autonomía. Eso es lo que resalta más en los consorcios, ya que ellos tienen autonomía en lo que es la toma de decisiones dentro del consorcio, tienen poder y actividades por cada uno, y tienen lo que es la distribución de utilidades y pérdidas. Aquí se da lo que es el destino y la propiedad de los bienes asignados. Eso también tiene autonomía para cada uno de los consorciados. Gracias. Le doy el pase a mi compañera. Bueno, buenos días, señorita. Creo que lo dejamos hasta ahí nomás, ¿no? Hasta el día que nos toque clase, el próximo lunes, ¿no? Porque esta semana, bueno, no va a haber clase por los días de Semana Santa, los días jueves y viernes, feriado. Ya, señores, nos quedamos ahí nomás hasta la próxima clase. Ahí va a continuar la otra señorita con
el tema, porque ustedes son un grupo de 7, creo, o 6, y ya van exponiendo 3 personas. Faltaría exponer 4 o 3 personas más. Ya, señores, ahí nos quedamos. Más bien, los demás alumnos vayan revisando, pueden bajar pues está grabada la clase para escucharla nuevamente, tener una idea. Y la idea es que ustedes participen, pregunten, ¿no? Porque vamos a ver ahora algunos aspectos de los contratos de colaboración empresarial, los consorcios. Dice que no generan personas jurídicas desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades. Pero ¿qué dice de la parte tributaria? Espero que, me imagino que lo expondrán los señores en su momento. Ya, señores, entonces ahí nos quedamos hasta la próxima clase. Buenos días con todos.